Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Muy buenas noches o muy buenas tardes. Es un placer para mí darte la bienvenida el día de hoy a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. El día de hoy tenemos un libro que vamos a analizar un poco y que vamos a leer un poco. Y es un libro de no ficción, así lo dice en la tapa. Se llama Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood. Denominamos a una mujer que ama demasiado no como aquella que se enamora de forma constante o que se enamora perdidamente de alguien, sino como aquella mujer que confunde el amor con la obsesión, implicando un intenso sufrimiento. Además de tener Las mujeres que aman demasiado, como cada semana, contamos con las recomendaciones de Yeli Reynoso de Love Kiss Distribuciones y con la hermosísima cápsula de Carmen Cortés, La voz de mi interior, con quien quiero comenzar en este momento. Antes de iniciar el programa, vámonos con Carmen Cortés, La voz de mi interior. Ya volvemos para empezar con este tema. En Entre Letras y Otras Pasiones, seduciendo vuestros sentidos desde España. Mi nombre es Carmen Cortés, la voz de mi interior. El mejor regalo, que es aquello que sentís que es el regalo que deseáis tener. O quizás, quién sabe, ya lo tenéis, ya os lo han regalado. La cápsula de esta semana va dedicada al regalo correcto y perfecto. La sociedad vive agradando con grandes regalos. Compiten a ver cuál es el mejor y el más caro. Pero olvidan la existencia abstracta, más valorada y efímera, que nada y nadie puede pausar. Sí, creo que ya sabéis a qué me refiero. El tiempo. Bendito tiempo. La vida no es eterna. Nuestros seres queridos no conocen el fin de sus días. Los meses vuelan sin miramiento. Cada uno se acerca al éxtasis existencial sin mirar atrás. Piénsalo y no dudes por un segundo de decir te quiero a los cuatro vientos. Dar sin esperar. Vivir el momento. Haz la llamada y no esperes a mañana. Díselo, ya tienes el no. Disfruta de sorbos de soledad que sirven para nivelar. En fin, regala tu tiempo a quienes quieres. Una vez me preguntaron qué quería por mi cumpleaños. Mi respuesta fue tiempo. Tiempo para disfrutar de los míos, de todo lo que aquí y ahora tenemos presente. Disfrutar de nuevos amaneceres. Y me miraban un tanto asombrados y extrañados.
Pero sí, si tengo que elegir entre tantos y tantos regalos, elegiría una vez más tiempo. Que tengáis una linda semana. Saludos desde España. Muchas gracias a Carmen Cortés, la voz de mi interior, por su preciosa cápsula del día de hoy. Estás escuchando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Y vamos a leer un poquito de este libro de no ficción de Robin Norwood, Las mujeres que aman demasiado. En la tapa dice cómo cambiar nuestra manera de amar y así dejar de sufrir. Es un libro muy intenso, es un libro que está recomendado en grupos de autoayuda y es por ello que es controversial. Es controversial, pero bueno, quien tiene la última palabra, pues eres tú, de lo que opinas. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o sus desaires como problemas debidos a una niñez infeliz y tratamos de convertirnos en su psicoterapeuta, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que lo ayudarían a él, estamos amando demasiado. Cuando nos gustan muchas de sus conductas, valores y características básicas, cuando no nos gustan, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras. Ahí también estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizá nuestra salud e integridad física, sin duda, estamos amando demasiado. A pesar de todo el dolor y la insatisfacción que acarrea, amar demasiado es una experiencia tan común para muchas mujeres que casi creemos que es así como deben de ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez. Y para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en nuestra vida. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja y nuestra relación que apenas podemos funcionar como personas. ¿Qué les parece? Pero ¿quién es la autora? La autora de Las mujeres aman demasiado. Norwood es una terapeuta familiar americana y autora de varios libros como Meditación para mujeres que aman demasiado y ¿Por qué a mí? Decide escribir Las mujeres que aman demasiado debido a un descubrimiento realizado durante las entrevistas con pacientes alcohólicos y drogadictos, en donde ella veía un síndrome de ideas, sentimientos y conductas repetitivos, principalmente en las parejas de sus pacientes, quienes trataban de enmendar sus problemas del pasado con el hombre problemático en su presente, creando un círculo vicioso de dependencia. El libro es una recopilación de historias de ambos sexos que han presenciado el fenómeno de amar demasiado. Al principio de cada capítulo, podemos apreciar el fragmento de una canción o de un poema relacionado al caso de cada paciente, y el capítulo entero es dedicado al desarrollo de la problemática y recuperación descritos por el propio paciente y con algunas interacciones de la terapeuta, con la finalidad de resaltar las características que hacen un hecho el amar demasiado. Los casos que se exponen van desde la dependencia al sexo, soportar infidelidades, creerse responsables del cuidado de una persona,
o de ser partícipes de la adicción de su pareja. Esta última es muy citada pues es la mejor comparación. La recuperación de un alcohólico, como lo demuestran los cuadros de características de la práctica, y la recuperación de una relación en la que se ama demasiado. Cuando estar enamorada significa sufrir, estamos amando demasiado. Posiblemente esta es la frase que mejor resume al libro y el núcleo de este libro, ya que a partir de ese sentimiento es como se dan cuenta los pacientes de que algo no está funcionando, provocando un acto de reflexión y retrocesión para encontrar el porqué del problema. Estas cuestiones son las que la terapeuta analiza y ayuda a encontrar una solución. Sin embargo, no es tan fácil, ya que la última palabra pues depende de los pacientes. Es decir, que muchos pueden avanzar y hacer todo lo posible por no recaer en este nuevo vicio, pero otros, como a cualquier adicto, le parece más cómodo quedarse en el círculo del salvador salvado. Finalmente, el objetivo del libro es dar a conocer las causas y consecuencias de amar demasiado y su solución. Es decir, las historias de los pacientes se encuentran escritas de una forma tal que en lugar de amor, este fenómeno se observa y presenta como una adicción u obsesión, lo que hace más interesante su lectura, pues siempre estamos con la duda de su recuperación y cómo es que lo logró. Este libro es un libro muy recomendable para todo aquel que piensa que el amor es sufrir, ya que nos enseña a diferenciar entre una buena relación y una dañina. ¿Qué les parece? Yo les quiero compartir un poquito de la lectura de este libro para que ustedes mismos puedan tomar sus opiniones. Amar al hombre que no nos ama. Aquí, como decíamos, cada principio de capítulo tiene una poesía, un pedacito de canción. En este caso es lo siguiente, que escribió Víctima del amor. Víctima del amor, veo un corazón destrozado. Tienes una historia que contar. Víctima del amor es un papel muy fácil y tú sabes representarlo muy bien. Creo que sabes a qué me refiero. Caminas por la cuerda floja del dolor y del deseo, buscando el amor. Víctima del amor. Era la primera sesión de Jill y se veía indecisa. Vivaz y menuda, con rizos rubios como los de la huerfanita Annie, estaba sentada, muy tiesa al borde de la silla frente a mí. Todo en ella parecía redondo, la forma de su cara, su figura ligeramente rolliza y, en particular, sus ojos azules que observaban los títulos y certificados colgados en las paredes de mi consultorio. Hizo algunas preguntas sobre mis estudios universitarios y mi título de consejera y luego mencionó con visible orgullo que estudiaba Derecho. Hubo un breve silencio. Miró sus manos entrelazadas. Creo que será mejor que empiece a hablar de por qué estoy aquí, dijo con rapidez, aprovechando el impulso de sus palabras para ganar coraje. Estoy haciendo esto. Me refiero a consultar a un terapeuta porque soy realmente desdichada. Es por los hombres, claro. Quiero decir, yo y los hombres. Siempre hago algo que los aleja. Todo empieza bien. Realmente me persiguen y todo eso. Y después, cuando llegan a conocerme, se puso visiblemente tensa contra el dolor que se le avecinaba. Todo se arruina. Me miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, y prosiguió más lentamente. Quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí, porque lo haré. Haré todo lo que sea necesario. Realmente soy muy trabajadora. Comenzaba a acelerarse otra vez. No es que no esté dispuesta, es solo que no sé por qué siempre me pasa esto. Tengo miedo de involucrarme en otra relación. Quiero decir, cada vez que lo hago, no hay más que dolor. Comienzo a tener miedo de los hombres. Movió la cabeza, sus redondos rizos se balancearon y explicó con vehemencia. No quiero que eso suceda, porque estoy muy sola. En la escuela de Derecho tengo muchas responsabilidades y además trabajo para mantenerme. Esas exigencias podrían tenerme ocupada todo el tiempo. De hecho,
Eso es prácticamente lo único que hice el último año. Trabajar, ir a clases, estudiar y dormir, pero echaba de menos el hecho de tener un hombre en mi vida. Prosiguió con rapidez. Entonces conocí a Randy, mientras visitaba a unos amigos en San Diego hace 2 meses. Es abogado y nos conocimos una noche en que mis amigos me llevaron a bailar. Bueno, hicimos buenas migas de entrada. Había tanto de qué hablar, salvo que creo que fui yo quien más habló, pero a él parecía gustarle eso. Además, era fantástico estar con un hombre que se interesaba por cosas que para mí también eran importantes. Jill frunció el entrecejo. Parecía realmente atraído hacia mí. Por ejemplo, me preguntó si era casada. Soy divorciada desde hace 2 años. Si vivía sola, ese tipo de cosas. Yo podía imaginar cómo debió notarse el entusiasmo de Jill mientras conversaba alegremente con Randy por sobre la música estrepitosa de aquella primera noche, y el entusiasmo con el que lo recibió una semana después, cuando él hizo un viaje por trabajo a Los Ángeles y lo extendió 160 kilómetros más para visitarla. Durante la cena, Jill le ofreció dejarlo dormir en su apartamento para que pudiera postergar el largo viaje de regreso hasta el día siguiente. Randy aceptó la invitación y el romance se inició aquella noche. Fue fantástico. Me dejó cocinar para él y realmente disfrutaba con que le atendiera. Le planché la camisa antes de que se vistiera por la mañana. Me encanta atender a los hombres. Nos llevábamos a las 1000 maravillas. Jill sonrió con una expresión de añoranza. Pero al continuar con su historia resultó evidente que, casi de inmediato, se había obsesionado por completo con Randy. Cuando él llegó de regreso a su apartamento en San Diego, el teléfono estaba sonando. Jill le informó cálidamente que había estado preocupada por su largo viaje y que le aliviaba saber que había llegado bien. Cuando tuvo la impresión de que él parecía un poco perplejo por su llamada, se disculpó por haberlo molestado y colgó, pero un intenso malestar comenzó a crecer en ella, atizado por la comprensión de que una vez más sus sentimientos eran mucho más profundos que el de los hombres de su vida. Una vez Randy me dijo que no lo presionara o simplemente desaparecería. Me asusté mucho. Todo dependía de mí. Se suponía que debía amarlo y al mismo tiempo dejarlo en paz. Yo no podía hacerlo. Por eso me asustaba cada vez más. Cuanto más miedo sentía, más perseguía a Randy. Pronto, Jill comenzó a llamarlo casi todas las noches. Habían acordado turnarse para llamar, pero a menudo, cuando era el turno de Randy, se hacía tarde y Jill se inquietaba demasiado para soportar la espera. De cualquier manera no podía dormir, de modo que lo llamaba. Esas conversaciones eran tan vagas como prolongadas. Me decía que había olvidado llamarme y yo le decía, ¿cómo puedes olvidarlo? Después de todo, yo nunca lo olvidaba. Entonces empezábamos a hablar de la razón por la que él lo olvidaba y parecía tener miedo de acercarse a mí y yo quería ayudarlo a superar eso. Siempre decía que no sabía qué quería en la vida y yo trataba de ayudarlo a aclarar cuáles eran las cosas importantes para él. Fue así como Jill adoptó el papel de psiquiatra con Randy, tratando de ayudarle a estar emocionalmente más próximo a ella. El hecho de que Randy no la quisiera era algo que Jill no podía aceptar. Ella ya había decidido que Randy la necesitaba. En 2 oportunidades, Jill voló a San Diego para pasar el fin de semana con él. En la segunda visita, él pasó el domingo ignorándola, mirando la televisión y bebiendo cerveza. Fue uno de los peores días que ella podía recordar. ¿Bebía mucho?, le pregunté. Pareció sorprendida al escucharme. Bueno, no mucho. En realidad no lo sé. Nunca lo pensé. Claro que estaba bebiendo la noche que lo conocí, pero es natural. Después de todo, estábamos en un bar. A veces, cuando hablábamos por teléfono, yo oía el tintineo del hielo en un vaso y bromeaba al respecto porque bebía solo y esas cosas. En realidad, nunca estuve con él sin que bebiera, pero simplemente supuse que le gustaba beber. Eso es normal, ¿no es cierto? Hizo una pausa pensativa. ¿Sabe? A veces, por teléfono hablaba de una manera rara, especialmente para un abogado. Parecía vago e impreciso.
olvidadizo, poco consciente, pero nunca pensé que eso sucedía porque estaba bebiendo. Creo que yo misma no me permitía pensar en ello. Me miró con tristeza. Tal vez sí bebía demasiado, pero debía de ser porque yo lo aburría. Creo que simplemente yo no le interesaba lo suficiente y él no deseaba estar conmigo. Prosiguió con ansiedad. Mi esposo nunca quería estar conmigo. Eso era obvio. Se le llenaron los ojos de lágrimas al esforzarse al continuar. Mi padre tampoco. ¿Qué tengo? ¿Por qué todos sienten lo mismo por mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Desde el instante en el que Jill tomó conciencia de un problema entre ella y alguien importante para ella, estuvo dispuesta no solo a tratar de resolverlo, sino también a asumir la responsabilidad por haberlo creado. Si Randy, su esposo y su padre no la habían amado, ella sentía que debía hacer por algo que ella había hecho o había dejado de hacer. Las actitudes, los sentimientos, la conducta y las experiencias de vida de Jill eran típicas de una mujer para quien estar enamorada significa sufrir. Ella exhibía muchas de las características que tienen en común las mujeres que aman demasiado. A pesar de los detalles específicos de sus historias y luchas, ya sea que hayan soportado una larga y difícil relación con un solo hombre o se hayan visto involucradas en una serie de relaciones infelices con muchos hombres, las mujeres que aman demasiado comparten un perfil común. Amar demasiado no significa amar a demasiados hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser. En verdad, significa obsesionarse por un hombre y llamar a esa obsesión amor, permitiendo que ésta controle nuestras emociones y gran parte de nuestra conducta. Y si bien comprendemos que ejerce una influencia negativa sobre nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de librarnos de ella. Significa medir nuestro amor por la profundidad de nuestro tormento. Al leer este libro, es probable que usted se identifique con Jill o con otra de las mujeres cuyas historias se encontrará aquí, y quizás se pregunte si usted también es una mujer que ama demasiado. Tal vez, aunque sus problemas con los hombres sean similares a los de ellas, le cueste asociarse con los rótulos que se aplican a los antecedentes de algunas de estas mujeres. Todos tenemos fuertes reacciones emocionales ante palabras como alcoholismo, incesto, violencia y adicción, y a veces no podemos mirar nuestra vida con realismo porque tememos que nos apliquen esos rótulos a nosotros o a los que amamos. Es triste, pero nuestra incapacidad de usar las palabras cuando sí son aplicables a menudo nos impide conseguir la ayuda adecuada. Por otro lado, esos temidos rótulos pueden no ser aplicables en su vida. Es probable que en su niñez haya tenido problemas de naturaleza más sutil. Tal vez su padre, al tiempo que proporcionaba un hogar económicamente seguro, sentía un profundo rechazo y desconfianza hacia las mujeres, y su incapacidad de amarla evitó que usted se amara a sí misma. O quizás la actitud de su madre hacia usted haya sido celosa y competitiva en privado, aun cuando en público se enorgulleciera de usted, de modo que usted terminó por necesitar una buena ocasión para ganar su aprobación y, al mismo tiempo, temer la hostilidad que su éxito generaba en ella. En este libro no podemos cubrir la miriada de formas que una familia puede ser disfuncional. Eso requeriría varios volúmenes de naturaleza bastante diferente. Sin embargo, es importante entender que lo que todas las familias disfuncionales tienen en común es la incapacidad de discutir problemas de raíz. Quizás haya otros problemas que sí se discuten, a menudo hasta el punto de saturación, pero con frecuencia estos encubren los secretos subyacentes que hacen que la familia sea disfuncional. Es el grado de secreto, la incapacidad de hablar sobre los problemas, más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de disfuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del daño provocado a sus miembros. Una familia disfuncional es aquella
en donde los miembros juegan papeles rígidos y en la cual la comunicación está severamente restringida a las declaraciones que se adecúan a estos roles. Los miembros no tienen libertad para expresar todo un espectro de experiencias, deseos, necesidades y sentimientos, sino que deben limitarse a jugar el papel que se adapte al de los demás miembros de la familia. En todas las familias hay papeles, pero a medida que cambian las circunstancias, los miembros también deben cambiar y adaptarse para que la familia siga siendo saludable. De esta manera, la clase de atención materna que necesita una criatura de 1 año sería sumamente inadecuada para un adolescente de 13, y el papel materno debe alterarse para acomodarse a la realidad. En las familias disfuncionales, los aspectos principales de la realidad se niegan y los papeles permanecen rígidos. ¡Wow! Cuando nadie puede hablar sobre lo que afecta a cada miembro de la familia individualmente y a la familia como grupo, es más, cuando tales temas son prohibidos en forma implícita, se cambia el tema, o explícita, aquí no se habla de esas cosas. Aprendemos a no creer en nuestras propias percepciones o sentimientos. Como nuestra familia niega la realidad, nosotros también comenzamos a negarla, y eso deteriora severamente el desarrollo de nuestras herramientas básicas para vivir la vida y para relacionarnos con la gente y las situaciones. Ese es el deterioro básico, lo que opera en las mujeres que aman demasiado. Nos volvemos incapaces de discernir cuando alguien o algo no es bueno para nosotros. Las situaciones y la gente que otros evitarían naturalmente por peligrosas, incómodas o perjudiciales no nos repelen, porque no tenemos manera de evaluarlas en forma realista o autoprotectora. No confiamos en nuestros sentimientos ni los usamos para guiarnos. En cambio, nos vemos arrastradas hacia los mismos peligros, intrigas, dramas y desafíos que otras personas con antecedentes más sanos y equilibrados naturalmente evitarían. Y por medio de esa atracción nos dañamos más, porque gran parte de aquello hacia lo cual nos vemos atraídas es una réplica de lo que vivimos mientras crecíamos. Volvemos a lastimarnos una y otra vez. Nadie se convierte en una mujer así, una mujer que ama demasiado por casualidad. Crecer como miembro femenino de esta sociedad y en una familia así puede generar al menos algunos patrones previsibles. Las siguientes características son típicas de las mujeres que aman demasiado, mujeres como Jill y tal vez como usted. Y aquí vienen 15 características que quiero decirles, pero para la versión de radio les dejo una cancioncita para relajar un poco el tema y ya volvemos con las mujeres que aman demasiado y estas características que son típicas de las mujeres que aman demasiado. La política, etc. Una obsesión por alguno de los temas puede impedir el contacto y la intimidad, porque el énfasis no se coloca en relacionarse, sino en acatar las reglas. Otra de las características que habíamos visto era, habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha, proporcionando afecto, especialmente a hombres que parecen de alguna manera, entre comillas lo decimos, necesitados. Piense en cómo se comportan las criaturas, especialmente las niñas, cuando les falta el amor y la atención que quieren y necesitan, mientras que un varón puede enfadarse y reaccionar con una conducta destructiva y pelear. En una niña es más frecuente que desvíe su atención hacia una muñeca preferida, la cuna y la mima. Al identificarse con ella en algún nivel, esta niñita está haciendo un esfuerzo indirecto para recibir el afecto y la atención que necesita. Al llegar a adultas, las mujeres que aman demasiado hacen algo muy similar, solo que tal vez en forma ligeramente más sutil. En general, nos convertimos en personas que proporcionamos afecto en la mayoría de las áreas de nuestra vida, sino en todas.
Las mujeres que provienen de hogares disfuncionales y especialmente, según he observado, las que provienen de hogares de alcohólicos, se encuentran en enorme cantidad en las profesiones asistenciales, trabajando como enfermeras, consejeras, terapeutas y asistentes sociales. Nos vemos atraídas hacia los necesitados, nos identificamos con compasión con su dolor y tratamos de aliviarlos para poder disminuir el nuestro. El hecho de que los hombres que más nos atraen sean aquellos que parecen necesitados, pues tiene sentido, si entendemos que la raíz de esta atracción es nuestro propio deseo de ser amadas. Un hombre que nos atraiga no necesariamente tiene que estar en bancarrota o tener mala salud, quizás sea incapaz de relacionarse bien con los demás, o puede ser frío o desenamorado, obstinado o egoísta, malhumorado o melancólico. Tal vez sea un poco rebelde e irresponsable o incapaz de comprometerse o de ser fiel. O quizás nos diga que nunca ha podido amar a nadie. Según nuestros propios antecedentes, respondemos a distintas variedades de necesidad, pero sin duda respondemos con la convicción de que ese hombre necesita nuestra ayuda, nuestra comprensión y nuestra sabiduría para mejorar su vida. Es un libro que da mucho que pensar, que es un libro que tiene confrontaciones muy fuertes de familia y de sentimientos muy, muy profundos. Esto es la puntita del iceberg, nada más de lo que es las mujeres que aman demasiado. Como lo dice en la tapa, un libro de no ficción de la autora Robin Norwood. Y bueno, este libro lo venden en todas las librerías o lo puedes encontrar de manera digital en Amazon, también lo venden. Y realmente es interesante, es un libro bastante interesante y bueno, quise darles una probadita de lo que es en esta ocasión un libro de no ficción. ¿Y qué les parece que nos vamos con las recomendaciones semanales de Yeli Reynoso aquí en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones? Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán. Nos quedamos en las características típicas de las mujeres que aman demasiado. Número 1. Típicamente usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. Número 2. Habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esta necesidad insatisfecha proporcionando afecto, en especial a hombres que parecen de alguna manera necesitados. 3. Debido a que usted nunca pudo convertir a su progenitor o sus progenitores en los seres atentos y cariñosos que usted ansiaba, reacciona profundamente ante la clase de hombres emocionalmente inaccesibles a quienes puede volver a intentar cambiar por medio de su amor. ¡Qué fuerte! 4. Como le aterra que la abandonen, hace cualquier cosa para evitar que una relación se disuelva. 5. Casi ninguna cosa es demasiado problemática, tarda demasiado tiempo o es demasiado costosa si ayuda al hombre con quien usted está involucrado. 6. Acostumbrada a la falta de amor en relaciones personales, usted está dispuesta a esperar, conservar esperanzas y esforzarse para complacer. 7. Está dispuesta a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches en cualquier relación. 8. Su amor propio es críticamente bajo y en el fondo usted no cree merecer la felicidad. En cambio, cree que debe ganarse el derecho de disfrutar la vida. 9. Necesita con desesperación controlar a sus hombres y sus relaciones debido a la poca seguridad que experimentó en la niñez. Disimula sus esfuerzos por controlar a la gente y las situaciones bajo las apariencias de ser útil, entre comillas. 10. En una relación está mucho más en contacto con su sueño de cómo podría ser de con la realidad de su situación verdadera. 11.
Es adicta a los hombres y al dolor emocional. 12. Es probable que usted esté predispuesta emocionalmente y, a menudo, bioquímicamente para volverse adicta a las drogas, al alcohol o a ciertas comidas, en particular a los dulces. 13. Al verse atraída hacia personas que tienen problemas por resolver o involucrada en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, usted evita concentrarse en sus responsabilidades para consigo misma. 14. Es probable que usted tenga la tendencia a los episodios depresivos, los cuales trata de prevenir por medio de excitación que proporciona una relación inestable. 15. No la atraen los hombres que son amables, estables, confiables y que se interesan por usted. Estos hombres agradables le parecen aburridos. Jill tenía casi todas estas características, en mayor o menor grado. Fue tanto porque ella encarnaba muchos de los atributos mencionados como por cualquier otra cosa que ella me hubiera dicho, y me hizo sospechar que Randy podía tener un problema de alcoholismo. Las mujeres que tienen esta clase de características emocionales se ven atraídas una y otra vez hacia hombres que son emocionalmente inaccesibles por una razón u otra. La adicción es una forma primaria de ser emocionalmente inaccesible. Desde el comienzo, Jill estuvo dispuesta a aceptar más responsabilidad que Randy y por el inicio de una relación y por mantenerla en marcha, al igual que tantas otras mujeres que aman demasiado. Era obvio que Jill era una persona muy responsable, una gran emprendedora que tenía éxito en muchas áreas de su vida, pero que no obstante tenía muy poco amor propio. La realización de sus objetivos académicos y laborales no bastaba para equilibrar el fracaso personal que soportaba en sus relaciones de pareja. Cada llamada telefónica que Randy olvidaba hacer asestaba un duro golpe a la frágil imagen que Jill tenía de sí misma, la cual luego se esforzaba heroicamente por apuntalar tratando de obtener alguna señal de cariño por parte de él. Su voluntad para aceptar toda la culpa por una relación frustrada era típica, al igual que su incapacidad de evaluar la situación de realismo y de cuidarse abandonando la relación al hacerse evidente la falta de reciprocidad. Las mujeres que aman demasiado tienen poca consideración por su integridad personal en una relación amorosa. Dedican sus energías a cambiar la conducta o sentimientos de la otra persona hacia ellas mediante manipulaciones desesperadas, tales como las costosas llamadas de larga distancia o los vuelos a San Diego de Jill. No olvidemos que su presupuesto era sumamente limitado. Sus sesiones terapéuticas de larga distancia con él, más que un incentivo para ayudarla a descubrir quién era, eran un intento de convertirlo en el hombre que ella necesitaba que fuera. En realidad, Randy no quería ayuda para descubrir quién era. Si le hubiera interesado ese viaje de autodescubrimiento, él mismo habría hecho la mayor parte del trabajo en lugar de permanecer pasivamente sentado mientras Jill trataba de obligarlo a analizarse. Ella hacía esos esfuerzos porque su otra única alternativa era reconocerlo y aceptarlo tal como era, un hombre a quien no le importaban sus sentimientos ni la relación. Volvamos a la sesión de Jill para comprender mejor qué la había llevado aquel día a mi consultorio. Ahora hablaba de su padre. Era un hombre muy obstinado. Juré que algún día ganaría una discusión con él. Reflexioné un momento. Sin embargo, nunca lo logré. Tal vez sea por eso que me dediqué al derecho. Me encanta la idea de discutir en un caso y ganar. Esbozó una amplia sonrisa y al pensarlo, y luego volvió a ponerse seria. ¿Sabe lo que hizo una vez? Lo obligué a decirme que me quería y a darme un abrazo. Jill trataba de contarlo como una simple anécdota de sus años adolescentes, pero no le salió así. Se percibía la sombra de una niña herida. Jamás lo había hecho si no lo hubiera obligado, pero me quería, solo que no podía demostrármelo. Nunca pudo volver a decirlo, por eso me alegro de haberlo obligado. Si no, nunca lo habría oído decírmelo. Hacía años y años que esperaba eso. Yo tenía 18 años cuando le dije, vas a decirme que me quieres, y no me moví hasta que me lo dijo.
Después le pedí un abrazo y en realidad tuve que abrazarle yo primero. Él apenas me abrazó y me palmeó el hombro un poco, pero bastó, realmente necesitaba eso de él. Las lágrimas habían vuelto y esta vez rodaron por sus redondas mejillas. ¿Por qué le costaba tanto hacerlo? Parece una cosa tan básica poder decir a una hija que uno la quiere. Volvió a contemplar sus manos entrelazadas. Lo intenté tanto, tal vez por eso discutía y peleaba tanto con él. Yo pensaba que si alguna vez ganaba, él tendría que enorgullecerse de mí, tendría que admitir que lo hacía bien. Yo quería su aprobación, que supongo que significaba su amor más que nada en el mundo. Al hablar más con Jill se volvió evidente que su familia adjudicaba el rechazo por parte de su padre al hecho de que él había querido un hijo varón y en cambio había tenido una hija mujer. Esa explicación fácil de la frialdad de su padre hacia ella era mucho más sencilla para todos, inclusive para Jill, que aceptar la verdad sobre él. Pero después de un tiempo considerable en terapia, Jill reconoció que su padre no tenía lazos emocionales cercanos con nadie, que había sido virtualmente incapaz de expresar amor, calidez o aprobación a nadie que de su esfera personal. Siempre había habido razones para su contención emocional, tales como discusiones y diferencias de opinión o hechos irreversibles como el que Jill fuera mujer. Cada miembro de la familia prefería aceptar esas razones como válidas en lugar de examinar la calidad siempre distante de sus relaciones con él. En este libro se analiza qué es amar demasiado, por qué lo hacemos o por qué lo haces y cómo se puede transformar la forma de amar en una forma más sana de relacionarse. Las características de las mujeres que aman demasiado se analizan de forma muy a conciencia, como las había yo descrito hace un momento. Por ejemplo, en la 1, típicamente usted proviene de un hogar disfuncional que no satisfizo sus necesidades emocionales. Tal vez la mejor manera de enfocar la comprensión de esta característica sea comenzar por la segunda mitad, que no satisfizo sus necesidades emocionales. Por necesidades emocionales entendemos solamente las necesidades, no entendemos nada más lo que es amor y atención. Si bien ese aspecto es muy importante, más crítico aún es el hecho de que sus percepciones y sentimientos hayan sido en su mayor parte ignorados o negados en lugar de ser aceptados y valorados. Un ejemplo: los padres están peleando, la hija tiene miedo, la hija le pregunta a la madre: ¿por qué estás enojada con papá? La madre responde: no estoy enojada, pero se ve furiosa y perturbada. Ahora la hija se siente confundida, más temerosa y dice: yo te oí gritar. La madre responde enfadada: te dije que no estoy enojada, pero lo estaré si insistes con esto. Ahora la hija siente miedo, confusión, enojo y culpa. Su madre ha implicado que sus percepciones son incorrectas, pero si eso es verdad, ¿de dónde provienen los sentimientos de miedo? Ahora la niña debe elegir entre saber que tiene razón y que su madre le ha mentido deliberadamente, o pensar que se equivoca en lo que oye, ve y siente. A menudo se conforma con la confusión y deja de expresar sus percepciones para no tener que experimentar la aflicción de que éstas las invaliden. Eso deteriora la capacidad de una niña de confiar en sí misma y en sus percepciones, tanto en la niñez como en la edad adulta, especialmente en las relaciones cercanas. La necesidad de afecto también puede ser negada o satisfecha en forma insuficiente. Cuando los padres están peleando o atrapados en otro tipo de luchas, es probable que quede poco tiempo y atención para los hijos. Eso hace que la niña sienta hambre de amor y al mismo tiempo no sepa cómo confiarlo o aceptarlo y se sienta inmerecedora de él. Ahora bien, en cuanto a la primera parte de la característica, provenir de un hogar disfuncional, los hogares disfuncionales son aquellos que se dan en uno más de los rasgos siguientes. Por ejemplo, abuso de alcohol, drogas u otras sustancias prescritas o ilegales,
Conducta compulsiva, como por ejemplo una forma compulsiva de comer, de trabajar, de limpiar, de jugar, de gastar, de hacer dieta, de hacer gimnasia, etc. Estas prácticas son conductas adictivas, además de procesos de enfermedad progresivos. Entre muchos de sus efectos alteran y evitan el contacto sincero y la intimidad en una familia. El maltrato del cónyuge o de los hijos. También conducta sexual inapropiada por parte de uno de los progenitores con un hijo o una hija, desde la seducción hasta el incesto. Otro rasgo pueden ser discusiones y tensión constantes, lapsos prolongados en los que los padres se rehúsan a hablarse, padres que tienen actitudes o principios opuestos o que exhiben conductas contradictorias que compiten por la lealtad de los hijos, padres que compiten entre sí con sus hijos. Uno de los progenitores no puede relacionarse con los demás miembros de la familia y por eso les evita activamente al tiempo que les culpa por esa efusividad. Rigidez extrema con respecto al dinero, la religión, el trabajo, el uso del tiempo, las demostraciones de afecto, el sexo, la televisión, el trabajo de la casa, los deportes, la política, etc. Una obsesión por alguno de los temas puede impedir el contacto y la intimidad, porque el énfasis no se coloca en relacionarse, sino en acatar las reglas. Otra de las características que habíamos visto era, habiendo recibido poco afecto, usted trata de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha, proporcionando afecto, especialmente a hombres que parecen de alguna manera, entre comillas lo decimos, necesitados. Piense en cómo se comportan las criaturas, especialmente las niñas, cuando les falta el amor y la atención que quieren y necesitan, mientras que un varón puede enfadarse y reaccionar con una conducta destructiva y pelear. En una niña es más frecuente que desvíe su atención hacia una muñeca preferida, la cuna y la mima. Al identificarse con ella en algún nivel, esta niñita está haciendo un esfuerzo indirecto para recibir el afecto y la atención que necesita. Al llegar a adultas, las mujeres que aman demasiado hacen algo muy similar, solo que tal vez en forma ligeramente más sutil. En general, nos convertimos en personas que proporcionamos afecto en la mayoría de las áreas de nuestra vida, sino en todas. Las mujeres que provienen de hogares disfuncionales y especialmente, según he observado, las que provienen de hogares de alcohólicos, se encuentran en enorme cantidad en las profesiones asistenciales, trabajando como enfermeras, consejeras, terapeutas y asistentes sociales. Nos vemos atraídas hacia los necesitados, nos identificamos con compasión con su dolor y tratamos de aliviarlos para poder disminuir el nuestro. El hecho de que los hombres que más nos atraen sean aquellos que parecen necesitados, pues tiene sentido, si entendemos que la raíz de esta atracción es nuestro propio deseo de ser amadas. Un hombre que nos atraiga no necesariamente tiene que estar en bancarrota o tener mala salud, quizás sea incapaz de relacionarse bien con los demás, o puede ser frío o desenamorado, obstinado o egoísta, malhumorado o melancólico. Tal vez sea un poco rebelde e irresponsable o incapaz de comprometerse o de ser fiel. O quizás nos diga que nunca ha podido amar a nadie. Según nuestros propios antecedentes, respondemos a distintas variedades de necesidad, pero sin duda respondemos con la convicción de que ese hombre necesita nuestra ayuda, nuestra comprensión y nuestra sabiduría para mejorar su vida. Es un libro que da mucho que pensar, que es un libro que tiene confrontaciones muy fuertes de familia y de sentimientos muy, muy profundos. Esto es la puntita del iceberg, nada más, de lo que es las mujeres que aman demasiado. Como lo dice en la tapa, un libro de no ficción de la autora Robin Norwood. Y bueno, este libro lo venden en todas las librerías o lo puedes encontrar de manera digital en Amazon, también lo venden. Y realmente es interesante, es un libro bastante interesante y bueno, quise darles una probadita de lo que es en esta ocasión un libro de no ficción.
¿Y qué les parece que nos vamos con las recomendaciones semanales de Yeli Reynoso aquí en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones? Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Buenas noches y bienvenidos a esta cápsula en su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Soy Yeli Reynoso, lectora y creadora de Love Kiss. El día de hoy les voy a recomendar una trilogía que es la causante de que Love Kiss exista. Estoy hablando de la trilogía Locura de mi querida Chloe Magnet. Chloe es el seudónimo de una muy querida amiga con la que comparto signo zodiacal. Les cuento un poquito del por qué estos libros son los que hicieron que Love Kiss viera la luz. Chloe es de España y la conozco desde antes de que ella comenzara su etapa de escritora. Así que obviamente cuando lanza sus libros yo los ansiaba con locura y desesperación. Pero había un gran obstáculo. La distancia, ella en España, yo en México, obviamente el costo de envío sale carísimo. Entonces un día entre plática y plática le dije, para tener tus libros voy a tener que vender un riñón o poner mi propia editorial para tenerlos. Y ella me dijo, investiga qué tienes que hacer y cuenta conmigo. Pudo haber quedado solo como una broma o algo que se dice entre pláticas de amigas, pero el gusanito se quedó ahí, susurrándome que sí lo podía hacer, y para no hacerles el cuento más largo, 4 años después, Love Kiss tiene esa trilogía y muchísimos títulos más. Es por eso que la trilogía Locura es el parteaguas para que Love Kiss sea lo que es ahora. Ahora sí, después de estas palabras les voy a hablar de estos libros. Empezaré con decirles que son unos libros para más de 18 años, ya que son de un género romance erótico muy erótico. Para no leerles la sinopsis de los 3, les voy a hacer un mini resumen y después les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. La trilogía Locura. 3 historias diferentes, 3 mujeres diferentes, 3 ciudades diferentes, las 3 protagonistas con un nexo en común, la amistad. Vive con ellas sus apasionantes historias de amor que te llevarán a enloquecer con ellas. Vamos a comenzar con el primer libro. El primer libro se llama La Locura de Nayade. En este libro nos vamos a ir de viaje a Brasil en compañía de Nayade y Chloe. Si en algún momento han pensado en viajar a Brasil y conocer todos esos lugares famosos que hay ahí, y por una u otra razón ese sueño no se ha cumplido, les recomiendo leer este libro. La escritora te lleva de la mano por todos esos lugares al describirnos con tal detalle que es fácil imaginarnos ahí. Escuchar la música, imaginar a los lugareños, saborear las caipiriñas, babear con los pedazos de hombres que la habitan y, ¿por qué no?, imaginarse a las suertudas brasileñas que los tienen al alcance de una tronada de dedos. La historia de la guapa pelirroja Nayade y el guapísimo empresario Isaac es una historia fresca, fácil de llevar, te arranca unas carcajadas involuntarias que si vas por la calle leyendo, se te van a quedar viendo como que esta loca que le pasa. A mí me pasó varias veces, lo debo admitir. Te hace vibrar con cada encuentro que tienen, ya sea un arranque de celos, una plática, un atropellamiento, una escena subida de tono, disfrutas al máximo leyendo cada página. Es una historia llena de paisajes, miedos, romances, risas, encuentros, amistad, amor, celos, música, bebidas, felicidad, fiestas, despedidas, secretos, en fin, es una historia totalmente completa. De ahí, nos vamos a subir un avión con destino a París, la ciudad del amor. En el segundo libro, La Locura de Chloe. Muchas veces dicen que las segundas partes no son tan buenas como la primera, pero en este caso, esa frase queda totalmente descartada. En este libro conoceremos más a fondo a Chloe, la amiga de Nayade, y sabremos por fin de ese personaje misterioso que en el primer libro, les aseguro, les dejará intrigados. Este libro también está lleno de erotismo, de amor, de celos y sobre todo mucha pasión. El hombre misterioso, no les voy a decir cómo se llama, es tan romántico que desprende bajas pasiones. Un hombre varonil y muy ardiente. Solo de imaginar a lo que huele, ni me recuerdo porque me regreso a leerlo. Chloe es una mujer que sabe bien lo que quiere y lucha para conseguir sus sueños. No se da por vencida ante las adversidades. Es una mujer pasional y totalmente entregada al amor.
Con una trama perfectamente hilada, un libro sin duda totalmente erótico, en donde se nota que los personajes principales son candela pura, donde la pasión, la locura, los celos y el amor son la fórmula perfecta para ellos. La escritora de nuevo nos lleva de la mano por esas calles de París, haciéndonos partícipes de cada lugar y cada momento, emocionándonos y enamorándonos en cada página. Hay algo que no les he dicho, y es que los personajes secundarios que aparecen en los libros son igual de interesantes y no opacan a los principales en ningún momento, pero sí nos llevan a querer saber más de ellos. Dicho esto, nos vamos al último libro de la trilogía, un libro súper esperado por todos. Agarren sus maletas porque nos vamos a Nueva York. Hemos estado en el paraíso brasileño, nos metimos de lleno al romance en París. Se preguntarán qué nos queda por vivir en Nueva York. Acción, obviamente, y tendremos de eso a montones en La locura de D'Angelis. Creo que sin temor a equivocarme fue el libro más esperado de la trilogía, ya que desde el primer libro nos dan destellos de estos protagonistas. Hablo obviamente de D'Angelis y el gigoló más ardiente de todos, Lucas. Como ya nos tiene acostumbradas, Chloe nos lleva a conocer la ciudad de los rascacielos muy a su estilo. Al leer puedes visualizarte en cada rincón de la ciudad, y si eso hace con los lugares geográficos, no se imaginan lo que pasa cuando lees todo el peligro, la acción y el amor que contiene este libro. La trama es tan atrapante que conecta a la perfección con el lector, tanto por la intriga y la tensión que se crea alrededor como por sus personajes. D'Angelis es una mujer valiente, decidida, emprendedora. Vemos su crecimiento a través de los libros, y Lucas transmite un hechizo especial que nos ha cautivado desde el minuto 1 hasta que finalmente lo conoces a fondo y descubres todo el misterio que lo envuelve. Obviamente no podemos olvidarnos de que esta trilogía es para mayores de 18 años, ya que la dosis de sexo están para aventar para arriba. No son libros de pocas páginas, tienen más de 1500 páginas entre los tres, pero les aseguro que se disfrutan cada una de ellas. Las portadas seguramente las van a disfrutar todas las mujeres. Son unas portadas increíbles que a mí me encantan. Estos libros los pueden encontrar en Love Kiss. Por el momento ya tenemos poquitos ejemplares disponibles, pero les aseguro que no se arrepentirán de leerlos, aparte de que están en un súper precio con descuento. Entren a www.lovekissmx.com y pídanlos. Con estas recomendaciones me despido por esta noche. No olviden que me pueden buscar en mis redes sociales como LoveKissMX, tanto en Facebook y en Instagram. Y si quieren saber más de estos libros, no duden en preguntarme. Muchísimas gracias por acompañarme y los dejo con más de Paula Guzmán en su programa Entre Letras y Otras Pasiones, aquí en Radio Pasión. Hasta la siguiente semana, un beso con cubrebocas y no olviden cuidarse. Bye bye. Muchas gracias a Yeli Reynoso por las recomendaciones de esta semana, y muchas gracias a Carmen Cortés por su cápsula preciosa del día de hoy. Pero sobre todo gracias a ti por el favor de tu sintonía. Gracias a todos mis compañeros bellos y hermosos y preciosos que siempre me apoyan aquí en Radio Pasión. Gracias a ti que cada semana estás aquí, y si eres nuevo, bueno, te invito. Esta emisión se transmite todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro de México, con repetición especial para España los miércoles a las 11 de la mañana, hora española, y los viernes repetimos para México a la 1 de la tarde y para España a las 8 de la noche. Tenemos nuestro canal de YouTube en donde puedes encontrar algunos de nuestros programas, muchos de nuestros programas. Puedes irte a YouTube y buscar como Radio Pasión US. Y bueno, te vas a entretener de lo lindo, y te invito a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos escuchamos en la próxima emisión de tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Muchas gracias a la producción general de Ricardo Gómez, y un beso en donde quiera que esté. Síguete cuidando muchísimo. Bye bye.